Ok, bueno, para dar inicio del ejercicio que acabo de mandar las instrucciones, lo proyectamos en la pantalla con nuestro superayudante, nos va a ir leyendo e ir identificando cada uno en sus computadoras de las que tengan o en la pantalla, en la computadora del aula, que podemos encontrar toda la información de eso y si no, alguna cosa me preguntan. Es el ejercicio, ¿sí? Porque ustedes deben producir el diseño. A ver, vamos. Proyéctenlo. O proyecto yo mejor. Proyecto yo acá y allá ustedes proyectan el... Así. ¿Sí pudieron descargar el archivo de instrucciones? Ya. Trabajar en grupos. Ahorita es pregunte ahora o calle para siempre, para entender todo cómo vamos a emplear. ¿Qué es lo que vamos a emplear? El IMT padre. Quisiera que este ejercicio lo hagamos hasta máximo 8:30, porque a las 8:30 quiero mostrar otro archivo con el que vamos a trabajar la siguiente semana, ¿ya? Entonces, son las 7:15, vamos a dar 10 minutos, máximo 5 minutos, para leer el ejercicio, y luego Oleas nos va a ir leyendo cada uno de los datos y ver dónde se pone en el programa para saber si tienen alguna duda. Es como que estamos adelantando ya la resolución del ejercicio. ¿Ya? Eso hacemos. A las 7:20 comenzamos a hacer las preguntas.
Mencionado respecto a que está entre 2.700, 3.000, ese valor sí podría ser. Aquí quiero que ya comencemos a pensar, porque hasta aquí fuimos operativos y pusimos los datos. Aquí sería, ¿van a poder conseguir estos módulos realmente en nuestro mercado nacional? ¿Qué pasa? Esos valores que están puestos allí, ¿son de bases granulares realmente? ¿Dónde podría conseguir eso? ¿Qué pasa con nuestros datos del libro amarillo de las especificaciones generales de construcción? Entonces, el libro amarillo decía 190, era 200 de la base granular, el módulo de la base granular. Ajá, exacto. Que para en lo local, ¿verdad? Incluso para tener, era más de 80. Entonces aquí es donde usted viene como ingeniero. Me están dando estos valores. ¿Cómo realmente los voy a poder obtener? Porque inclusive, entonces, ¿dónde tendría que irse? Aquí, ¿qué tendría que hacer? Eso es lo que quiero que piensen. ¿Qué van a hacer ahí? Requiere el negro amarillo. Ya. Ahí nomás les estoy dando una pista de algo que tienen que observar, los estoy direccionando. ¿Qué pasa allí? Ya por ahí alguien dijo, oye, pero no que con 100 daba 200, más o menos. Esa es una buena pista. Entonces, ¿qué va a pasar ustedes? Porque ustedes son los que van a poner las consideraciones de diseño. O sea, será como un prediseño que está ahí en el... Claro, en es la una consigna. propuesta. Exacto. Básicamente de la ficha es, oigan, sigan esto y usted verifique que esto realmente sí funcione, ¿verdad? Ya le dijo por allá, no me va a funcionar porque no me sale. No me sale los criterios de análisis de fatiga y deformación, que es lo más rápido de ver. Ya, entonces ahí, entonces, ¿qué hacemos? Eso es lo que quiero que en la redacción de su informe me pongan. ¿Qué es lo que van a hacer? Ya. A ver, alguien que salga para yo poderlo escuchar claramente. Iterar valores. Pero valores coherentes. Te va a libro amarillo. Profesora, iterar valores. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, en la subrasante. Subirle un poco a la subrasante y a la subbase. ¿Ya? ¿Subirle? ¿Subirle qué cosa? El módulo. Ya. Si le sube el módulo, ¿qué va a pasar? O sea, si le subes el módulo a la subbase o a la base, lo que va a pasar es que tu deformación va a aumentar. O sea, vas a poder aguantar más tiempo sin que se deforme. Si lo hace la carpeta disminuir, las deformaciones van a disminuir, ya. Pero, ¿y usted de dónde va a conseguir ese material? es que eso es lo que pasa, que no existe.
porque solo como que lo hicimos considerar que fueran hasta 200 Ya, de la entonces, base. ajá, porque entonces quiere decir, Serían los profesores. ya, los espesores. Entonces, ¿cuánto debiera ser lo mínimo? Recuerden que todo esto viene primero de un concepto básico de Ashton. ¿Se acuerdan? Que hacíamos sobre las subrezantes, teníamos un total y el primer espesor que calculábamos era el de la carpeta, que vendría a ser el mínimo que requeriría la carpeta. Entonces, son preguntas que estoy provocándolos a ustedes para la reflexión, como para salir un tanto del así mismito hagan, sino esto es una amplia gama de situaciones reales que nos pueden pasar y que ustedes tendrían que verificar porque usted va a firmar un informe de diseño. Entonces, ese es el propósito de aquí. ¿Qué podríamos hacer? Entonces lo que podríamos hacer es, con el Excel que ya teníamos, cambiamos los módulos por los que sí podemos encontrar en el mercado ecuatoriano y luego vemos los espesores que nos salen del programa y probar con eso. Y a partir de ahí solo ir aumentando, porque esos espesores que son los mínimos requeridos. No, está más o menos. A ver, sigámoslo pensando. ¿Qué pasa? Supongamos que esa es más o menos la práctica, ¿verdad? ¿Qué pasa si aumenta el módulo como lo propone nuestro fiscalizador, ingeniero Josa? Pero es que si le aumentamos los módulos, eso no sería real. ¿Por qué no? Porque no existe el material. No existe el material. Sí, claro, sí lo puede estabilizar. Ah, con eso es trampa. Porque usted ahí nomás le dice que esa es la base, ¿verdad? Del análisis que se está proponiendo. Entonces usted tiene que verificar esto. Entonces, opción 1, si se va con esos módulos, tiene que garantizar qué tipo de material, de dónde va a conseguir, porque usted está ahí dándole el ejercicio que va a poder conseguir estos ciertos módulos. Pero su primer cuestionamiento como fiscalizador es como si de los datos que tenía, si pone 100 de CBR me sale 200, 207. ¿Qué? Tiene que ser un súper buen material en comparación con CBR. ¿Qué quiere decir? Que se le va a quedar corto los análisis de CBR. ¿Me explico? Les voy a cortar la pantalla un ratito para ver el análisis. Mire, de cada dato que usted ponga, va a tener que analizar. Entonces, nos vamos con que los módulos con que nos dan, va usted a asegurar que sí los va a poder conseguir de alguna parte para poder incrementar los espesores. No está mal la propuesta de incrementar los módulos, pero de allí, ¿de dónde va a sacar ese material? Usted dice, no, con estos no podría. Entonces ahí es donde usted tendría que hacer la propuesta. Solamente que le hago aquí la precisión para su análisis. Estamos diciendo que con qué material usted, o con qué, ¿cómo es? Con qué ensayo usted va a revisar que vaya a lograr realmente eso. Porque desde el ejercicio del ensayo más común y más a la mano, para un material granular en 100, ¿verdad? La asociación es 200 megapascales y la propuesta de su ejercicio es 300. Entonces usted tiene que ver como fiscalizador algún mecanismo que le asegure que realmente es 300. Porque usted ya sabe que de lo más básico que puede ser en el mercado con los ejercicios, con los ensayos de suelos más comunes, no lo tiene con el ábaco. ¿Me expliqué? Sí. Ya, y lo mismo para la subbase. Entonces, no está mal que pueda usted decir, yo admito y acepto que voy a usar ese módulo porque me lo están dando, lo único que es que voy a tener que exigir al consultor
o yo como diseñador voy a demostrar que realmente de alguna manera voy a mostrar otro ensayo que ya no va a ser CBR, ¿verdad? Porque con CBR o con este ábaco solamente tiene esta asociación. Allí usted no estaría demostrando que la naturaleza de su material le cumple el módulo que le está proponiendo. ¿Sí? Ya, eso aplica para base y subbase. Muy bien. Y que estamos hablando aquí de la propuesta del ejercicio. Entonces, ¿cuál sería entonces una postura? A ver, ya termino de... Ahora sí vuelva usted a compartir. A ver, Judith, tradúzcame nuevamente lo que acabo de decir sobre los valores 300 y 150 de base y de subbase, por favor. ¿Qué es lo que acabo de decir de los valores de 300 y Para 150? fijar que todos entendimos. Ajá. Que lo máximo que puedo conseguir en el mercado es tanto, pero se puede hacer algo para mejorar eso, ese valor. O sea, no es algo irreal, es algo posible, pero dime cómo. Exacto, ¿cómo? Pues podríamos mejorar los materiales de la base granular, ¿no? Utilizar la base de 200 que nos dice la ASHTO, o también poner otra carpeta, ¿ya? No, estamos dando las vueltas. Más sencillo. Materiales más grandes. No. Yo quiero usar... material. Un cal o cemento de material que mejora las propiedades físicas de la base. No, también puede encontrar una base granular que tenga ese módulo, pero usted me lo tiene que probar. Entonces, ¿cómo me lo va a probar? Con otro ensayo de laboratorio. Ese es el punto básico que les quiero hacer notar aquí. Ah, ya, me dijo que era 300, yo cojo 300 y lo pongo ahí, ya muy bien. No, usted aquí tiene que hacer el análisis. ¿Y por qué 300? Si yo nomás de los ábacos que tengo para demostrar, porque usted puede asociar o demostrar de alguna manera, del dato de CBR, yo nomás tengo mis datos de ASHTO originales para decir que tiene una asociación máxima a 200 megapascales. Es mi asociación. De pronto no tanto... rectifico, no tanto como lo que podemos conseguir en el mercado. De pronto hay una cantera que tiene una muy buena base, que con unos ensayos de módulo nos demuestra que tiene 300, pero ¿cómo lo demuestro? No lo puedo demostrar con la tabla de asociación CBR módulo. Usted tiene que ver el mecanismo de demostrarlo. Entonces aquí tiene que ser que va a demostrar que realmente ese módulo sí lo logra y con ensayos de módulo. Ok, entonces cogemos, por el momento vamos a hacer el primer análisis, que vamos a aceptar esos módulos como verdaderos, pero no lo puede demostrar con las tablas asociativas de CBR con módulo que están en ASHTO. ¿Clarísimo para todos? Sí. Ya. Lo va a demostrar con otro ensayo de módulo. Porque sí puede ser que haya, pero lo tiene que demostrar. Y en el caso, si fuera un diseño y usted el fiscalizador le tiene que decir, a ver, ¿dónde están estos resultados? Que sí lo va a poder conseguir, porque si no es poner por poner nomás cualquier valor que no tiene cómo demostrar que sí lo va a conseguir en campo. Clarísimo, ya. Entonces, nos vamos con que ahora vamos a aceptar que esos valores de alguna manera sí van a ser probables, ser conseguidos. El valor de 3000 sí está un poquito más alto de lo que usualmente nosotros alrededor de 2700, pero sí es probable y usted le pide los ensayos del diseño de la carpeta.
hasta ahí todo muy bien, entonces sí puede estar aceptado, pero eso es la condición que usted debe ponerla en su diseño. Ya, entonces, como no nos salen los resultados, ¿qué hay que hacer? Ya, ¿y con qué criterio? Con los collage. ¿Cómo comenzamos? Viendo cuál es el número temporal, el número Con temporal. la subbase, porque la subbase es la más barata. Bueno, aumentas el espesor de la subbase porque es la más barata. De ahí te vas a la base y luego te vas a la carpeta file. ¿Cuánto lo aumentamos cada uno? 10. Ya lo aumentó 10. No. No, así que no. Está los valores. 10, 20. No, porque no es así más de hacer por hacer. Lo que yo propuse era que vayamos al Excel y ahí se arma solito. Podríamos sacar una, pero a ver, esas son las cosas que va a ir usted revisando. Por ejemplo, a ver, alguien que haga un cálculo básico de un número estructural general, pero solo para sacar el primer espesor de carpeta, porque al final eso es lo que necesito. Un poco como para tener una idea, porque sabemos que debemos comenzar como de un dato semilla, ¿verdad? Ajá, entonces si fuera así, tiene que calcular los ESALes primero. Para calcular los ESALes, ¿qué le hace falta? Le hace falta un dato que no está en la ficha. El growth factor. No, pero parecido. La tasa de crecimiento vehicular. No, eso no va. El programa la toma como 3% de por sí. Bueno, está por default, 3%, sí. Podríamos usarlo el 3%, aunque no necesariamente, ese es el que está por default, ¿verdad? Pero podríamos a manera de ejercicio hacer un cálculo de sal de 10.000 vehículos con 40 de pesados en 20 años o tasa de crecimiento del 3%, ¿verdad? Y sacar más o menos cuánto de sal me sale para saber cuánto es N, para saber lo único que necesito es saber aquí el inicial, solo para método comparativo como semilla, del espesor. Ya, eso queda de tarea para ustedes para hacerlo, como solamente para el espesor. Supongamos que sí estuvo bien que salga el 10 allí, ¿verdad? Que está de insumo. Entonces, ¿cuál es la lógica básica? ¿Cómo cuál es la lógica base? De hacer, ¿qué es lo que dijimos que vamos a hacer? Cambiar Aumentar los los espesores espesores. a partir del Excel como un predimensionamiento, por así Como un decirlo. predimensionamiento, como para tener una idea. Supongamos que sí nos sale 10, ¿verdad? Entonces, 10 era lo mínimo, entonces aquí, ¿qué hacemos ahora? Ya, nos salió 10, que está ya los 10 ahí. ¿Ahora qué hacemos? Si me sigue saliendo que no, como es el caso, podemos ir subiendo de a poquito las expresiones más baratas. Ajá, muy bien. Ahí está bien. Entonces, como ya verifiqué el primer espesor, que acuérdese que así le dijo metodología Astro, y usted usa esto como una semilla, solamente como para una indicación general, para poder saber sobre cuánto comienza, porque usted puede poner altísimo de granular y dejar bajito la carpeta fáltica, ¿no? Entonces, para eso es que usamos ese criterio. A ver, ¿cómo era el orden? ¿Cuánto comenzamos poniendo de carpeta? Ahora, vamos a comenzar poniendo mejor las carpetas más económicas. Ya, entonces, aumenta. ¿Cuánto más o menos podría ser?
¿Cuál sería el criterio? No de Tim Marín, ¿no? Sino, ¿con qué criterio aumentaríamos? ¿Con qué criterio? Con la subbase. Pero ¿y cuándo le aumentamos? 20 centímetros. Y a 50. Tú dices. Sí, solo me aumentó la información. Y vamos a poner la otra. La otra sube 10. 10. O 40. No, 15. Ya, 15. Sí, pero. No, mucho, se fue. 15. Tiene 15. Sí, sí. A la de abajo pone 60. Sí, que ya está por ahí. Solo son 5. Pone 15. Ah, se pone 60, se pone 60. 55. Sí. Ya, no vamos Sí, a ver, observador. vamos a retomar, a ver, Ahí está. un poco la experiencia. ¿Qué capa es la que usa, la que absorbe más los esfuerzos? La Para fatiga, Para fatiga, falta. la capa fáltica. 10 centímetros, que son 4 pulgaditas. Para tremenda vía. Mire, analice váyase a su tránsito. Vea, analice su agente enemigo. Su agente Sí, es muy enemigo poco. tiene. Entonces, dice 4 pulgadas está muy poco. Ya, entonces, para este tipo, otra cosa sería, ¿qué tipo de vía sería? Para este tipo de vías, para este tipo de tráfico, ¿cuál es el espesor usual? Puede ser 20 centímetros de pronto, porque mire, tiene 10.000 y tiene 40% tiene 10.000 de TPDA y 40% de tráfico, que es bastante considerable. Entonces, ¿cuánto será que tienen las vías colectoras o las arteriales principales? ¿Cuál es el espesor tradicional para ellos? Puede ser de pronto unos 25, 30 centímetros de carpeta. ¿Ya? Entonces, ahí comienza a poner ya hizo el juego primero con considerable, porque si no va a poner 1 metro de su base y se la lleva todo en material granular. Entonces, ¿cuál es por eso es como se llama el método empírico mecanicista, porque comenzamos como semilla con lo básico que nos dio Ashto y de allí comienzo a verificar, que esa es la bondad, la ventaja de tener estos sistemas mecánicos que a través de los modelos de deterioro, que son las formulitas que usted pone para verificar fatiga y deformación, le está usando, que no teníamos en Ashto, ¿verdad? Y aquí también, ¿cuál es el siguiente, luego de haber hecho las propuestas de los espesores, cuál sería el siguiente criterio de análisis? El espesor justo y necesario que cumpla, porque si pone de más, le está cumpliendo, pero está gastando demasiado, ¿verdad? Claro, ahí lo que habría que hacer sería optimizar el diseño. Ajá. Mike nos propone carpeta de 20, su base de 25 y base de 40, como su método más óptimo. A ver, vamos a poner. 40. De 40, entonces vamos en el, exacto. Ahí nos ahorramos un poco. Ahora ahorre. No me ahorre. Ahí prefiero que me deje los 40 y en todo caso, si me quiero ahorrar un poquito, ahórreme en carpeta fáltica, que es la más cara, pues. Bájele Ella así. se pasa. Ya, se le pasó, entonces tiene que ser 15, ¿cuántas Bueno, ya, pulgadas son? Acuérdense que van en pulgadas completas. Ya, hasta ahí. Entonces, resumen hasta ahí. ¿Quién me quiere hacer el resumen?
A ver, Mike que nos haga el resumen desde la ultratumba. O sea, prácticamente para llegar a los 20 años en fatiga, lo que hice fue aumentar el espesor de la carpeta asfáltica. Y bueno, me di cuenta que como esa es la parte más cara, decidí compensarlo como que entre la base y la base granular. O sea, la subbase, entre la subbase, perdón. La subbase la dejé en 25, estaba tanteando, pero es que, según yo, cuando estábamos en prefectura, lo que más solían considerar era en la base como tal le ponían más. Entonces, por eso le dejé como que en 40 y la subbase quería subirlo un poco más para reducir la carpeta asfáltica, pero yo decía como que bastante espesor, entonces lo dejé en ese sentido. Es que no sé cómo resumirlo como tal. Ya. Ahora, lo que no quiero es que tanteemos y tonteemos, ¿verdad? ¿Cuál es el insumo principal? Usted debe comenzar con la semilla, que siempre va a ser ashto, de que le da el espectro genérico. Pero aquí tiene unas bondades adicionales, que son que empírico mecanicista analiza con espectro de carga, que no lo hace ashto, que usted está más seguro de sus módulos, porque de alguna manera va a exigir como fiscalizador que demostremos esas pruebas, que puede hacer estos análisis espectrales o probabilistas para poder ir optimizando el uso de los espesores. Mike menciona, mi experiencia en prefectura. Generalmente allá se hacen rehabilitaciones. Aquí estamos haciendo el ejercicio como que comenzamos a hacer una vía desde subrasante, mientras que allá, me imagino, estaba haciendo rehabilitaciones solamente de base o de carpeta. Por eso no, ya tenía un espesor de subbase. No creo que comenzaban de cero, de pronto. ¿Cómo era el Claro, ¿no? caso? Ajá. O sea, cuando Entonces, es como que la iban a repotenciar, entonces, o a veces estaban muy mal estado, entonces era como que se hacía prácticamente desde cero. O sea, en ese sentido, porque era intransitable en muchas zonas. ujú. Muy bien, hasta aquí entonces, la base es, ¿de dónde tengo esa idea de cuánto? Porque no es de poner al azar, es de tener una idea de cuál es mi módulo o mi espesor semilla. Ya, esa es la propuesta. ¿Cómo demostramos cuál es nuestro espesor semilla? Que dijimos, a ver, saco un SN total, más o menos como mínimo, yo debiera comenzar con 15, por decirle, de carpeta asfáltica. Entonces, porque con algo va a comenzar, ¿sí? Y vemos que sí es posible. Yo puedo poner 10 allí, como lo que nos proponía Silvio. Yo puedo poner mi carpeta asfáltica 10 y después le pongo 1 metro de su base y me va a cumplir, pero no estoy siguiendo un orden de estructura de lo mínimo. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ya, entonces una vez que ya pasó aquí, análisis espectral, check, ya chequeamos, ¿no? Ya estamos en carga legal, ya. Nos vamos con carga legal porque no estamos haciendo el ejercicio que es con carga legal porque como para hacer la comparación que si hiciéramos con Ashtos, supongamos, yo usé mis valores de factor camión con los pesos máximos, por eso estoy usando carga legal. Ya, hasta ahí. Espectral, ya, sí, ya me póngase en espectral, análisis espectral, link, allí, en análisis espectral, solamente para verificar que ya estoy ahí, ejecuta análisis espectral y ya le sale todo más de, que cumple su periodo de fatiga de formación. Ya. Ahora, análisis probabilista, ¿cuál sería la diferencia? Ponga lo mismo. Ajá. Ajá. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Dónde está la precisión? ¿Se acuerdan que cuando subí el tema del doctor Garnica, hay un libro, perdón, un artículo que se llama
el PT 258, fue un documento que lo subí y eso se llama Concepto Mecanicista de Pavimento. Es como que la explicación más detallada del concepto sobre la cual se basa el uso del software, del IMT-PAVE, Ecuador. El IMT-PAVE es un proyecto, es un software que lo hizo el Instituto Mexicano del Asfalto para aplicar método empírico mecanicista en México. Y ellos tuvieron la extrema cortesía de ponerme los espectros de carga de lo que analizamos en Ecuador. Por eso se llama IMT-PAVE Ecuador. Y allí nos está indicando en ese documento, de manera mucho más amplia, que análisis espectral es el análisis de cumplimiento de fatiga y de deformación con base en el espectro de carga que yo estaría analizando, y en la parte probabilista es, como su nombre lo indica, como una mezcla o una precisión, como lo decía Ashton, cuál es ese componente estadístico de que yo pueda replicar en campo mi diseño basado en una probabilidad de ejecución del diseño. Entonces, basado en eso, nos estaría faltando un poquito de ¿qué? ¿Qué nos hace falta entonces? También, puedo poner la parte de tránsito. Tránsito, dije. 60, 3, 5, 5, 5, 5, 10, 5, 5. O sea, lo que es la estadística, yo creo que eso no se podría cambiar, porque eso está dado por la tabla de confiabilidad. A ver, otra vez, no escuché, por favor. Que lo que es la parte estadística, por ejemplo, el nivel de confiabilidad, eso no se podría cambiar, porque eso ya está dado por el tipo de carretera que es. Lo que nos quedaría sería un poco más el espesor. Ya. A ver, ahora, el concepto. ¿Cuál sería el concepto? Primero vamos a acuérdense, lo que me permito sugerirle. Entendamos muy bien el concepto para ver, a ver, aquí ¿qué tenemos que hacer aquí? Aquí está diciendo que hay dos análisis. Espectral, que es solamente basado en lo que sale tal cual del análisis de los espectros de carga, y nos hace una propuesta probabilística, que ya lo vimos en H. Acuérdense que todo viene del método empírico, pero acá ya usando los datos, pues, mecanicistas. Entonces, ¿cuál es el concepto de esta cuestión de probabilidad? Que mi diseño solo al tener un 85% de confiabilidad, pues no es suficiente, porque con los datos que ya tenemos sacados en análisis espectral no es suficiente para cumplir. No es suficiente, considerando que, ¿cuál es el valor de incertidumbre? Bueno, sí, claro, hay un 15% de variación, pero el valor que está afectando es al módulo. A ver. Creo. Voy a tratar de decirlo resumidamente. El cálculo con el método del IMT-PAVE se lo puede realizar de modo determinista a través del análisis del espectro de carga, suponiendo así que esos son los valores involucrados, así tal cual, que siempre vamos a obtener esos módulos, esos espectros, esos datos. O el método probabilista, ¿qué significa? Que se le agrega a ese diseño que ya tenemos un grado de incertidumbre por las variables que están involucradas, usando para esto la desviación estándar, que ya ¿lo vimos o no lo vimos en el concepto de Ashton? Sí. ¿Verdad? Entonces, este método probabilista es como que le da un plus porque le agrega ese valor de incertidumbre para las variables y le está apuntando en cuál podría ser que le llegue a faltar algo para el cumplimiento.
¿A dónde nos está apuntando aquí que nos hace falta algo? ¿A qué capa? En la deformación. En la vida por deformación nos falta. Ya, entonces ahí me estás diciendo, oiga, vaya, mire a dónde. A las capas de base y subbase. O ya, a la capa de base y subbase. O a sus módulos. O O al tráfico. no, al tráfico no. Bueno, los pesos del. A ver, ¿cuál es el que está incumpliendo? La deformación. La vida por deformación. Ya, entonces ahí nos está diciendo, alerta, alerta, ¿a dónde tengo que mirar? Ya dijo, sí, puede ser base, subbase. Sería de subirle un poquito más de espesor, A la podría ser. subbase. Ya. Un 5 O centímetros a la subbase. podría O subirle a la subbase o a la base, ya. A ver, subámosle a la base para que sea 30, ya. El análisis espectral. Ahí ya. Ahí se ve. ¿Ya? No pasó nada. No, a ver. Entonces, a ver, ahora subámosle un poco más a la subbase. No, mira, espérense, que creo que no está valiendo el programa. sí, no le está valiendo porque Ciérrele. No, ni cierra, se movió. Ya, espérense, pero aquí fue falta el otro O que les iba a decir. ¿Qué es lo que sería? También la subrasante, porque no solo solo estábamos considerando el grado del aporte en deformación por los espesores de las capas de base o de subbase. Puede ser también, si mejoramos la subrasante, reduce ese valor de deformación. Ese era el punto que les quería hacer. ¿Quedó claro? Que puedo mejorar la subrasante o apuntarle a mayores espesores en las capas de base y de subbase. Y de esa manera reduzco el impacto en deformación. Tengo que cambiar el lugar. No pasa nada. Tiene que volver a hacerlo, claro. Lo cambia. Ujú. Ya, por ejemplo, bien que pone allí, señor Oleas, un ratito, déjele para donde está poniendo los espesores. Ujú. Clic ahí. Ya, entonces, sí, entonces aquí, esta es la parte de acompañamiento o de verificación cuando va a poner de dónde vamos a obtener en su base. ¿Por qué SW? Porque también. ¿Cómo se llama? Ese de ahí creo que es nuestra simplificación. Claro, sí, es otro, pero es porque también pasa él. Ya, entonces, eso quiero que me busque de algún lugar. ¿Dónde está? Por ejemplo, en Montejo. Ya le voy a decir la página. Sí, de alguna manera buscar. Si le vamos a dejar 300, ¿de dónde está que es SW o granular, well graduated o SAN con limos? ¿Sí? Buscar de alguna manera, porque usted va a ser el diseñador que tiene que demostrarlo. Eso está en el librito de suelos o en Montejo. Ya les digo la página. En Montejo está. En la página 53-54, por allí, del libro de Montejo. ¿Sí? Por si acaso, ahí le estoy dando las pistas. Ya, hasta ahí estaría bien. A ver, repliquemos a ver si nos sale.
base granular, andesitón, 30. El sensor era más alto de la carpeta. Ahí sí. Ahí sí, Ya, sí, es cuando se cambian los valores ahí usualmente. Entonces, confiabilidad 85. Entonces aquí, ¿qué nueva pregunta? ¿Sí ve qué maravilloso que es la ingeniería? Y sobre todo la de diseño de pavimentos con la metodología de la ingeniera Gordillo. ¿Por qué? Porque para cada variable nos hacemos todas las preguntas posibles. Que esa es la idea y esa es mi propuesta de compartir parte de mi experiencia con usted. Para cada cosita que usted va a poner, tiene que saber de dónde tiene un sustento, no porque, así es y ya por entregar. Ahora aquí es, ¿y qué es que era esta cuestión de la probabilidad? A ver, explíqueme a alguien en sus propias palabras cuál es la diferencia entre análisis espectral y de probabilidad y probabilista. que el análisis espectral es simplemente como que, por decirlo así, con mis palabras, un dato fijo, pero no estamos tomando en cuenta la desviación estándar que está dada por algún tipo de eventualidad en alguno de mis factores de estudio, como podría ser el espesor, el módulo o el tránsito. Eso se llama variable en sus variables de diseño. Ajá, entonces esa es la diferencia entre probabilista y espectral. Ya, y esto es un concepto nuevo que ahorita nos acabamos de ver, nos acabamos de inventar, recién estamos aprendiendo. No, porque eso ya lo habíamos visto cuando le añadíamos la desviación estándar al tránsito. Al método ASTO. Es que ASTO viene a ser la base del concepto en diseño de pavimento y de allí ha ido mejorando con estas otras modalidades de diseño. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Un poco del resumen de lo que vimos del doctor Hugo, ¿verdad? Que fue una eminencia y nos dio, eso lo vimos al inicio de nuestra materia, ¿verdad? Luego la charla del doctor Garnica, que es quien hizo el desarrollo de este proyecto, lo que hemos leído y lo que hemos compartido nosotros en clase. ¿Qué es lo que podemos decir de diferencia entre empírico básico como ASTO y empírico mecanicista como este programa? Diferencias. ¿Qué ganamos? ¿Cuál es la diferencia central? Entre ASTO y empírico mecanicista. Este de aquí va como más a fondo en cada variable, por ejemplo, el tránsito, el espectro de carga, el análisis espectral, como que tiene un análisis más profundo. En cambio, el otro, el del ASTO, es más general. Perfecto, más dedicado a la cantidad de vehículos y aquí al peso, que ese es su agente enemigo. Muy bien. Otro punto. Ya lo resumió hace un rato la Judith. La distribución de los vehículos. No. Sobre los materiales. Diferencia entre ASTO y empírico mecanicista como IMT-PAVE. Que aquí en cambio podemos aplicar ciertas técnicas para poder mejorar nuestros suelos, pero en cambio en el otro no, porque en el ASTO el ábaco solo llega hasta cierto punto. Que por ejemplo ya vimos que el 300 megapascales en el ábaco del ASTO para base no hay. No hay. Entonces aquí podemos usar un
una resistencia mejor. Ya, pero usted también lo podría hacer en ASHTO. La cosa es que no tiene cómo hacer la comparación o la demostración de dónde obtiene ese valor. También lo podría hacer, pero tendría que buscar otra fuente, es decir, el ábaco de ASHTO para asociar los valores que usted está obteniendo de ensayos básicos como el CBR, nos queda corto. En cambio, acá sí puede, porque usted de alguna manera demuestra que hizo unos ensayos y aquí tiene para obtener, cuando está metiendo ahí en espectro de carga que usted mismo mostró, ¿verdad? Cuando ponen el espesor, cuando elige la carpeta, ahí hay una variedad de tipos de materiales, pero usted los tiene que obtener ¿de qué? De otros ensayos que haya elegido en laboratorio y ahí los define. Es decir, la limitación de ASHTO es estar basada en unos ábacos que son insuficientes para hacer las asociaciones de datos reales. A ver, Mike quiere decir algo. Ah, no, se lo había escrito como según lo que había entendido. A ver. O sea, lo que usted ya dijo, esperen, pero hagan silencio que está que no tiene voz, pero va a decir algo. A ver. o sea, usted ya lo había dicho, pero era prácticamente que la ASHTO solo considera como que analiza también la parte de la resistencia, pero sí, como usted lo mencionó, está limitado debido a los módulos, ya que dentro de los ábacos no contamos con esa información si tuviéramos mayores módulos. Ajá. Y en cambio, en el empírico mecanicista como IMT Power, aquí en cambio podemos realizar el mismo análisis, pero considerando otros parámetros como los efectos que tuviera como tal el, el análisis espectral, que sería como que cuál es el efecto que produce esa carga, y el análisis probabilístico que considera el efecto de condiciones ambientales, errores o incertidumbres que se dan dentro del proceso constructivo. Dentro de las variables en el diseño constructivo, en el proceso constructivo para replicar el diseño. Muy bien. Entonces, espectral asociado directo, me gustó, dice, con mis propias palabras, es como que mantiene fijas las condiciones. Muy bien, por eso se llama determinista. Usando las palabras del señor Oleas, dijo, que mantiene fijas las condiciones, ¿verdad? Dijo usted. Entonces, quiere decir que no siempre es real que nos va a pasar eso, ¿sí o no? Porque puede haber alguna situación en construcción. Entonces aquí este es como una revisión adicional. Y lo más maravilloso que a mí me gusta de este tipo de programas empírico mecanicista es que ahí está dándole ya el criterio de revisión, de fatiga y de formación, que son las fórmulas. Déjenme ponérselo un ratito aquí. Esto está, le voy a quitar un ratito para aquí, le voy a mostrar. Este es el documento 258 que es del concepto mecanicista de pavimentos, ¿verdad? Es el soporte del doctor Garnica. Aquí quiero solo mostrarle algunas páginas. Estamos en el empírico, que es ASHTO, hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Y lo que queremos es el mecanicista. Que el enfoque tradicional siempre está limitado por consideraciones básicas de esos ábacos. A ver, aquí era una precisión. Ahora, página 29. Un punto a favor es que, ya lo han dicho ustedes, espectro de carga que me analiza el daño que me hace los pesos de los ejes. Otro punto es la caracterización de los materiales. Pues que acá yo lo que voy a sustentar es el obtener mis datos reales de ensayos de esta resistencia. ¿Sí me están escuchando? Sí. Ya, 30. A ver, ¿qué más? Y ahora la página 51. Ya. Este documento ustedes lo tienen.
Y que lo más maravilloso para mí es esto, porque usted tiene la formulita de resultados para verificación de los criterios de falla, fatiga y deformación, ¿ya? Asociados pues a los daños de fisuras o agrietamiento y de deformación permanente, y están asociados en cierta manera con los espesores de la capa asfáltica para el criterio de fatiga y los espesores de los materiales granulares y la subrasante para el control de deformación. ¿Sí? Entonces, allí donde dice en su programa, donde dice análisis de fatiga, ya está inserta la fórmula con la que IMT-PAVE ha hecho su propuesta, pero el estilo de la fórmula es así. Que el número de repeticiones admisibles para que no haya falla por fatiga está asociado con los módulos. Aquí está. El número de repeticiones admisibles NF, es decir, para que no haya daño por fatiga, depende de los niveles de deformación de los módulos. ¿Sí? Del módulo de mezcla específicamente, porque la fatiga la asocia con la carpeta asfáltica. Y la fórmula, la estructura de la fórmula, está asociado con relación a el esfuerzo máximo de las capas granulares. ¿Sí? Y el número de repeticiones admisibles para la parte de deformación. ¿Sí? Entonces, esta fórmula está aquí. Bien, y una pregunta, y luego más adelante también veremos qué pasaría si hubiera, por ejemplo, un hielo de hielo, un cambio de temperatura. Nosotros no tenemos ese caso y yo creo que yo no tengo programa, pero aquí IMT-PAVE no creo que lo haya considerado porque no tiene esas condiciones tampoco. Yo creo que sí se puede hacer y sería aquí. Déjeme verle aquí, en estos. Para la fórmula es la que nos estaría determinando. Y esa fórmula, esas que les estoy señalando, NF, que vendría a ser el número de repeticiones admisibles para que no se produzca fatiga ni deformación, ¿verdad? Es lo que está aquí, en lo que dice modelo de deterioro, que no lo vemos, ¿no? Porque está como parte del desarrollo del sistema, pero F, si por ejemplo pusiéramos avanzados, aquí tendríamos que armarnos nuestra fórmula, ¿sí ven? Ah, y otros coeficientes. Sí, pero entonces usted se estudia su material, se estudia su carpeta y se estudia sus materiales granulares. Se estudia, hace el estudio de esos materiales y ahí se crea esta fórmula. No tengo estudio de esos materiales, entonces uso los que me está proponiendo el Instituto Mexicano de Transporte. Pero ¿sí ve que es esta fórmula que está aquí? Sí. Estas fórmulas son las que están aquí, para que no sea como la caja negra, ¿no? Aquí. En modelos de deterioro, estas. Esas están, que vienen de aquí, ¿ya? Y también acá, entonces aquí, las respuestas estructurales, ¿verdad? Entonces lo que nosotros queremos es esta serie de puntos críticos. ¿Y cuáles serían los puntos críticos? Por ejemplo, aquí, donde está debajo de la carpeta asfáltica, siempre va a ser el punto crítico para análisis de fatiga. Debajo de las capas, acá, debajo en la parte de donde está la subrasante, va a ser para análisis de deformación. Y acá, cuando vaya a usar pavimentos con base estabilizada, ¿verdad? Porque ya aumenta la rigidez, entonces tiene que irle haciendo también debajo de la capa estabilizada, que serían los puntos críticos. ¿Cuáles son los dos puntos críticos básicos con material granular? Debajo de la carpeta asfáltica y sobre el subsuelo, sobre la subrasante, perdón, ¿verdad? Y sobre la subrasante, ¿qué viene a ser? Que me controla todo lo que está en mis capas granulares. Esos serían mis dos puntos críticos tradicionales. Ahora, esta figurita
que está aquí, donde dice pavimento integral. Ya, eso es algo que les llaman también pavimentos perpetuos. ¿Qué quiere decir? Que lo que quiere poner ahí es póngale todo lo más que pueda en espesor de asfalto. Son pavimentos obviamente mucho más costosos y se usan mucho para el tema de rehabilitación. Es decir, que la parte de la subrasante vendría a ser lo que ya existen de capa, lo que ya hay de capas existentes, pero es mucho más caro. Ya, pero como ve, le llaman pavimento integral o pavimento perpetuo también. Ya. Entonces, como usted ve, no es que me inventé nada, sino que está aquí mismo en este que es del criterio básico, y cuando usted vaya a cualquier lado, en el programa que tenga va a tener un documento base, o no tanto como manual del software, sino más bien del concepto, porque le acabo de demostrar qué es lo que hemos ido acumulando como concepto general y que todo pues vino de AASHTO como método básico para el diseño. Aquí nomás precisar lo que decíamos, la diferencia de aquí de nuestro modelo, ¿verdad? El cálculo se lo puede hacer del modo determinista, que es suponiendo que hay un valor de los datos de las variables que ya hemos ingresado, o probabilista, que está dándole o incrementando el grado de incertidumbre para alguna variable. Y allí le va saliendo pues la pista de hacia dónde, a cuál variable es la que le tiene que compensar, como fue el caso de lo que ustedes tenían en pantalla. Tenga la bondad, póngame otra vez su pantalla, en la que vimos que nuestro análisis determinista necesitaba un poquito más de espesores en las capas granulares, ¿verdad? Muy bien. Vamos con el tiempo, bien. Entonces, vamos a ver las instrucciones del ejercicio. Salga otra persona, salga Alan. Gracias. Alan, ¿puede por favor proyectar? O a ver, yo proyecto en todo caso para el que estamos acá. Quiero que fijemos. Gracias, señor Oleas, y Judith. A ver, entonces. Muy bien. No, aquí vamos a repasar esto. Lea todo, lea cada cosa y ver si ya sabemos lo que hay que hacer de cada instrucción. Ok, primero la configuración del modelo. Ingresar los datos de tráfico, espectro de carga y propiedades de los materiales en el software IMT PAVE. Seleccionar el tipo de pavimento flexible y definir las capas según las especificaciones proporcionadas. Hasta ahí, O sea, con los datos que tenemos del ejercicio tenemos que configurar el programa con, por ejemplo, el TPDA, los módulos de subrasante, los espesores, bueno, ver si es que cumplen con ¿cómo se llaman? Las vidas útiles de fatiga y de formación. No, hasta ahí nomás fue poner todos los datos en el programa con los datos que teníamos, ¿verdad? No hay mayor dificultad. Siguiente, ahí recién vamos a hacer el análisis. El análisis de carga. Realizar el análisis de carga para determinar las tensiones, deformaciones y deflexiones en cada capa del pavimento. Comparar los resultados obtenidos con los criterios de diseño establecidos en el software. Ya, ¿eso qué significa? Ahí se entraría. Bueno, ahí se entraría, supongo yo, lo del módulo de la subrasante para ver cuál es la vida útil que va a tener nuestro pavimento con los espesores que tenemos inicialmente y ir cambiándolo para ver cuánto tiempo, bueno, para ir subiendo la calidad y el tiempo que va a resistir mi diseño. No, mucha palabrería, Lata. Aquí lo que hay que poner es, puse todos los datos tal cual estaba y tengo que hacerle mi análisis. Entonces voy a hacer bajo análisis espectral o determinista, plin, aquí está, me sale mi resultado,
no me cumple porque le salía 2 años, creo, 4 años, algo así, le salía muy poquito. Porque eso es lo que nos está diciendo, que es que no cumple las deformaciones y las deflexiones en los puntos críticos, que viene a ser que no cumple fatiga ni cumplía deformación. Para el segundo análisis es en resultados, aquí. Aquí. Ya, ¿verdad? Aquí, entonces usted se iba acá, legal, ¿verdad? Y se hacía así, no le cumplía. Aquí, este es el análisis. Aquí no me está cumpliendo esto. Eso es lo que sería muy puntual, muy directo. No me cumple. Sigamos. Ok, la tercera es evaluación del diseño y consiste en evaluar si el diseño propuesto cumple con los requisitos de durabilidad y resistencia para la vida del diseño de 20 años. Identificar posibles mejoras o ajustes en el espesor de las capas para optimizar el diseño. Y bueno, esto ya es lo que hicieron Daniel y Judith, ¿verdad? Lo de que iban testeando cuál era el mejor espesor o cuál era el módulo que era lógico para nuestro país, para lo que hay en el mercado. Mire que los verbos que estoy tratando de poner aquí mejor en vez de poner configuración, voy a poner aplicar, como para ir con taxonomía de Bloom. Si ve que aquí es comprenda, aplique, analice, evalúe, haga su informe. Si ve cómo estamos yendo en taxonomía ascendente. Entonces, ¿cuál vendría a ser la parte entre análisis y evaluación? En análisis viene a ser que puse todo, ¿verdad? Aquí le estoy, solamente el hecho de cliquear análisis espectral es la verificación de los resultados. La evaluación vendría a ser, dado que la conclusión del análisis es que no me cumple, ¿cómo si voy a hacer que me cumpla? Que en este caso dijimos que no es que íbamos a cambiar los módulos, sino que íbamos a incrementar los espesores. ¿Sí, no? Entonces, de esa manera estamos usando nuestra metodología de aprendizaje basado en taxonomía, ¿verdad? Que es ir incrementando nuestros niveles cognitivos, incluso en un ejercicio. ¿Sí o no? Sí. Ya, sigamos. Ok. Lo último sería informe de resultados. Redactar un informe que incluye introducción al problema y datos básicos, procedimientos seguidos en el software IMT-PAY, capturas de pantalla, resultados obtenidos del análisis espectral y probabilista y evaluación del diseño y recomendaciones, además de conclusiones. Muy bien. Ya, creo que eso ya es la tarea. Sí estaba todo claro, ¿verdad? Sí. Que lo haga, vamos a hacerlo por grupo. ¿Qué es lo que estamos logrando aquí? Aplicar. Esa es la parte práctica, porque es que cada uno haga. Yo luego, el domingo, ¿verdad? Entonces, el del día, y el domingo 4, el lunes 5, le voy a preguntar a cualquiera de cada grupo que me haga un resumen. ¿Ya? De alguna cosa puntual de que le vaya a preguntar. Ya, entonces, esto va a ser, acuérdense que ya tenemos 50 puntos de lo del CBR. Ajá. Es el Ahora, práctico. 25, esto es para el componente práctico. Entonces, aquí va 25 puntos para el componente práctico. Y nos hace falta un último de 25 que va a ser de fallas. Y con eso ya tenemos nuestro componente práctico. ¿Verdad? Ya. No está más. Gracias, Alan. Ya con eso ya se los voy a cargar. Preguntas. ¿No hay preguntas? Parece que no. Ya, yo pregunto, ¿cuántos de ustedes hojearon siquiera este documento que les comparto?
¿Cuál documento? El de ahorita. El Ajá. documento que hicimos en clase. No, pues, el del doctor. Las diapositivas no, lo del IMT-PAVE, eso. Sí, Ah, no, yo no lo había visto. ya, pero a ver. Lo voy a proyectar ahí del... Sí, aquí Que sí, está, que mira, no, que... aquí. Cuando les dije bájense, límite para ver, ahí está. Yo no he movido nada de eso. Ahí está. Ah, no lo he revisado. Ya. Está lo del formato Ashton. A ver, repasemos. Aquí está, ¿verdad? Hemos visto variables de diseño inflexibles. Sí. Sí, ya vimos todo, ¿verdad? Primero hicimos con el método arcaico del ábaco. Podría tomarles eso en el examen. Use el ábaco y haga un diseño básico, ¿verdad? De esa manera es individual, aunque es sumamente básico, pero podría ser, ¿ya? La parte de comportamiento y características estructurales, ¿la vimos en Ashton? Y una pregunta, ¿no hay cómo poner, porque en la tarea decía un componente de precipitación, ¿no hay cómo poner eso en el IMT-PAVE? No hay, lo puse para genérico, sí. Entonces, ¿cómo podría considerarlo? Ya, no, está bien, porque ahí hay detallitos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo puede usted complementar, por ejemplo? Eso. Aquí no lo tengo. ¿En dónde podría Tal ser? vez, Aquí, en tal el vez en el modelo. diseño, y no en el diseño semilla. En el diseño semilla también. ¿Para qué va a ser el diseño semilla? ¿Para qué parte? Para eso, para Para poner los esa es expresores la de primera, implementación. exacto, para que usted tenga un dato genérico, exacto, para ahí va a ser, como el dato genérico, aunque acá, sí, pero yo no tengo cómo hacerlo, acá también, aquí en este donde dice modelo de deterioro, allí sería, ajá, aquí, esto que está aquí oculto, es lo que está en la página 50, 50 ahí, a ver, aquí, en estas fórmulas que tendríamos que hacer. Invito a alguien que quiera hacer un estudio de investigación para poder tener estas fórmulas aquí. Para poder sistematizar o customizar el programa más para nosotros, ¿verdad? Ya. Entonces ya, eso ya vimos, diseño con Ashton 93 también, ¿verdad? Hicimos en Mecanicista también, ya lo vimos, nos compartieron dos grandes exponentes, ¿verdad? En conceptos genéricos y acá conmigo hemos hecho el práctico usando el programa. Y hemos visto lo mismo, ¿verdad? Cómo está en comportamiento y en características estructurales, tanto para Ashton como para empírico mecanicista. ¿Sí? Solamente aquí para ver, estos son formatos en del software. Aquí está el concepto, que es lo que les acabo de dar, y cuando vimos también les pasé las diapositivas del doctor, ¿verdad? Con eso ya estaríamos cubiertos todos. Ahora ya voy a abrir la parte de lo que es rígido, que eso es lo que les voy a pasar ahora. Ya vamos a ver eso para que lean el manual, por favor, sí, repásenmelo, léale el manual, que es el concepto. Y lo que quiero hacer ahora, ya les paso el archivo, un momento, ya les paso. Pero ahí, déjenme abrírselo. A ver, espérenme un ratito. A ver,
Aquí ya se los acabo de pasar por el WhatsApp, pero también está en el aula virtual. Veamos. Ya repasamos todo lo de flexibles, ¿verdad? Ahora, bienvenidos al mundo de los pavimentos rígidos. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? También variables del diseño, comportamientos, algo de ASHTO, pero nos vamos a ver, me gusta más PCA porque tiene la ilustración de fatiga y erosión, que no tiene ASHTO. Entonces, por eso quiero que comencemos leyendo estos dos documentos. Es lo mismo, uno está en inglés y otro está en español, diseño del método con la PCA, y el ejercicio... Pero falta que active ahí, para que nos haga a nosotros. Ahí a la derecha. Sí. Ya. Ya ahí sí nos debería salir. Ya, ahí está en inglés y en español. Y este es el archivo Excel, que eso es lo que quiero hacer ahorita. ¿Ya? Vamos a ver el archivo. A ver, muéstreme. Ahora sí, otro voluntario. Estoy yo. ¿Quién quiere ir? Ya está, Por favor, que vaya, que lo abra. Estamos bien, son las 8:30. Pues se te ve en inglés, ¿qué les pasa? ¿Qué? ¿dónde está? Amor. Está en el Al WhatsApp, final. les pasé el archivo. Ahorita vamos a ver es el archivo. El que tiene cosas que ocultar, dice. ¿Quién tiene cosas que ocultar? Ay, ustedes son malos. Hacen las bromas, pero no hacen para que yo pueda escuchar y me puedo reír. No te proyectaron. Sí, pues proyecten. Eso. Ya, muy bien. Vámonos a la hojita que dice planilla de cálculo. Entonces, primero, ahorita solo vamos a ver los genéricos. ¿Quién está proyectando para saber? En donde dice planilla de cálculo, la primera pestaña, a la izquierda. Más grande, ya. Más grande. A ver, ¿quién está proyectando? El nombre, porque no sé. Alan, ya. Hoy Alan está pila, ya ha salido 2 veces. Bueno, a ver, Alan. De lo que está aquí, vamos yendo uno por uno. Y le preguntamos también a los compañeros que están en clase. De lo que está en pantalla, ¿qué no sabemos? Porque esta es la pantalla general donde están las variables de las condiciones de diseño, ¿ya? Mire que esto lo hacemos sin haber leído la metodología. En los otros casos, cuando inicié con flexible, primero hice leer el capítulo correspondiente. Ahorita nada, vamos de una, nos saltamos acá. Miren, aquí este es un archivo Excel que nos da una metodología de cálculo rígido. ¿Qué sabemos y qué no sabemos de esto? Uno por uno. Tipo de cabecera. Ajá. Sí lo sabemos, o sea, Sabemos, ¿ya? Carriles con sentido, ¿sabemos de dónde viene o no?
¿Cómo identificamos esa variable? ¿Cuál? El número de riesgo sentido. Viendo la carretera. Claro, y la Sabiendo el perfil, sabiendo el tipo de carretera, sabiendo el perfil de diseño de la carretera. Muy bien. Bermas de hormigón. ¿Qué es una berma? Una berma es el espaldón. Espaldón. El espaldón. Bien. Es espaldón, pero aquí, este de aquí está hablando en otro idioma, pero sabemos que está asociado. Ahí entonces póngale allí ponga el cursor en la E10. ¿Qué opciones hay? ¿Sí o no? Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que puede que haya más. Puede que haya o que no haya espaldón de hormigón. En la dirección. ¿Ya? ¿Sí o no? Espaldón de hormigón. Entonces, ¿qué pregunta le surge? ¿De qué material es el espaldón? ¿De qué material es espaldón? ¿Qué más? Lo más importante. Acuérdense que la metodología es, aquí hay que hacer preguntas. El que no hace preguntas no está en nada. Tenemos que hacernos todas las preguntas posibles. ¿Para qué sirve el espaldón? ¿Qué beneficio hay ponerle o no ponerle? ¿Qué pasa si está de otro material? ¿Cómo lo voy a considerar? ¿Ya? Siguiente. Ya, entonces, esas es todas las preguntas que tendríamos que hacer cuando leamos esta metodología. Mire que estamos yendo. Primero, en las primeras semanas nos dedicamos solamente a comprensión y a recordar cosas que ya sabíamos de antes de todas las variables. Luego comenzamos con flexible, aplicación, método ASTO, método IMT-PAVE. Ahora, comenzamos un nuevo capítulo en nuestra vida que es rígido. Y estamos haciendo el método sobre acción en la experiencia. Es decir, no ha visto nunca nada de esto, ni siquiera leyó el capítulo del método de la PCA y solo le presento. ¿Qué sabe? Porque usted construye su conocimiento sobre algo que ya sabe previamente y sobre eso se engancha. ¿Ya? Entonces, como usted lo que quiere es aplicar el diseño, que es de la PCA, tiene que saber las condiciones y las reglas de juego de esa metodología. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿para qué sirve? Poner o no. ¿Qué efecto me causa en mi diseño? ¿Me va a aumentar? ¿Me va a disminuir mi espesor? Como diseñador, usted tiene que ir como un caballero andante a defender a la damisela, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe proteger? Criterio de fatiga, criterio de erosión. ¿En qué me aporta esto? Entonces, estos son unos tipos de preguntas que le motivo, que le exhorto a que cuando analicemos una variable, ¿para qué sirve? No tanto un poco metódico, ¿verdad? Aplico, aquí pongo y ya, sino un poquito más allá. Muy bien, siguiente. Con esa misma modalidad. Las barras pasapuntas. Ya, ¿qué serían? Que no sé qué es. A ver, pregunte a la audiencia, pues. ¿Qué es la barra pasajunta? Las barras que unen dos losas, ¿qué digo? Puede ser. No son las que quedó al final de la verba, es como para cerrar la vida. A ver, lo pensé, pero no creo. Muy bien, ahí dijo alguien, creo que fue el señor Rosa. Son los elementos de acero que unen las losas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las barras pasajuntas que se pone en transversal y cuáles en las horizontales? ¿Cuáles son de amarre y cuáles son de transferencia de carga? Entonces, no se lo pierda, leeremos el manual y estableceremos esa diferencia. Ya. Ahí ya sabemos que sabemos algo de idea, por lo menos ya identificamos la variable dentro de dónde va en el diseño, ¿verdad? Siguiente. Sí, lo siguiente es el tipo de subbase, que bueno, en este caso sería granular. A ver, ¿cuántas opciones hay? Lo voy a ver.
Tres opciones. Tratado con cemento o sin subbase. ¿Ya? En este caso, ¿Cuántas opciones? Tres opciones, Miss. Ya, ¿cuáles son pues? granular, sin subbase o tratada. Tratada con Ajá. cemento. Entonces, ¿se acuerdan de la primera clase cuando vimos cómo hacer las comparaciones entre flexibles y rígidos y que había una gráfica que directamente desde la subrasante se podía poner la losa? Y nosotros decíamos, ¿será que sí se puede o no se puede? Sí se puede contar de que el terraplén esté bien, sea uniforme. Sea un buen material, sea homogéneo, tenga una resistencia adecuada. Y aquí lo vemos, que lo está considerando el diseño. Cuando le pone tipo de subbase, no, entonces quiere decir que va la losa directo sobre la subrasante. Muy bien, he demostrado que sí se puede porque sí lo aplica el método. Sigamos. Oh, lo siguiente sería el periodo de diseño, ¿verdad? Periodo de diseño, muy bien. Ya, eso Años. es el tiempo. Ya. Ahora, Lo siguiente es el tipo de distribución de cargas de tráfico, que en este caso es pesado tipo 2. ya, Que sí, vaya ahí. es un concepto nuevo. Vaya ahí, cliquele ahí. Hay 5 tipos. ¿Ya? En otras palabras, ¿qué significa tipo de distribución de cargas de tráfico? De lo que hemos visto, en los términos de lo que hemos visto nosotros. Entonces, ¿qué tipo de...? Sí. Es como sería como el ESAL, ¿no? Ajá, algo muy interesante. No, como O el está, espectro de carga. como el espectro de carga, exactamente. Eso está ahí donde dice distribuciones de carga, en la pestaña que dice distribuciones de carga. Ahí, allí vemos. Ahí está, ahí. 1, 2, 3, 4, 5 viene a ser arriba, más arriba. Donde dice liviano es 1, mediano es 2, pesado Ya lo de carga. 2, sobrecarga. Ajá, entonces esos serían nuestros posibles espectros. Y aquí, mire, la PSA usa espectro. Como estaba seleccionado pesado tipo 2, ahí por eso está ahí arribita en la I3. En la I3, ¿ya? Porque eso es lo que está seleccionado como condición en plantilla de cálculo. Ya luego vemos de qué es eso, pero todo lo que usted ve ahí, ¿eso sabe o no sabe? Sí. Sí sabe porque ya le enseñamos, ya hizo usted sus propios espectros. Aquí son las condiciones de lo que le está dando. Vaya a planilla de cálculo, por favor. Planilla de cálculo. Planilla de cálculo es la hoja de las variables. Ya, muy bien. Entonces ahí es cómo será que lo entendemos esas que están allí propuestas, porque no siempre, esto es como las opciones posibles de cómo se van a comportar los espectros de carga, pero de los que ellos han analizado que no va a ser necesariamente los nuestros. Entonces allí, esto es un punto para decir cómo lo vamos a familiarizar para nosotros. Ahí hay un punto para pensarlo. ¿Qué significará porcentaje de camiones que circulan sobre el borde de pavimento? Se refiere a porcentaje de pesados. ¿Ya? Sí. Entonces, Sobre el borde del país. sobre el borde. Al final de ¿Sobre qué cada- borde? Al final de cada losa o al final de donde irían las vergas. Donde están los espaldones. Entonces aquí, esto nos implica, ¿y para qué sirve que ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué nos está sugiriendo que esta es una condición de análisis? ¿Verdad? Entonces ahorita lo que estamos analizando es, nos están presentando una serie de listado de variables, muchas de las cuales ya lo sabemos. La cosa es ver en el método para qué sirve y qué condición específica nos está dando que nos ayuda a tener mejor condiciones de diseño, ¿verdad?
Porque, por ejemplo, para uno de bajo tráfico, ¿qué es lo más lógico? ¿Vamos a tener unos espesores altísimos o no? No, ¿verdad? Porque para bajo tráfico de pronto no. Pero ahora ya comenzando para el diseño en rígido. Entonces, ¿y cuándo le pongo berma? ¿Y cuándo le pongo espaldón? ¿Cuándo le pongo material granular o cementado como su base? ¿Tiene o no tengo que ponerle? ¿Y cuándo le pongo dovela? Esas son las condiciones que tiene que usted plantear. Le voy a poner dovela porque quiero reducir la fatiga, por ejemplo. Le voy a poner espaldón porque quiero reducir la erosión. ¿Pero por qué? Ese es mi objetivo, que usted me responda a final de este capítulo. ¿Ya? Sigamos. Factor de seguridad de carga. ¿Mande? ¿Ya? Son unos números allí, ¿verdad? Entonces veamos en el manual en dónde está esa tabla y qué significan esos números de 1, 2, 3, pero más o menos a qué se lee, solamente de decirlo y acordárnoslos de AASHTO, cuando revisamos AASHTO, ¿a qué le suena factor de seguridad de carga? Factor daño sería, ¿no? No es la desviación estándar de lo que se ponía para... Ajá, entonces como que, como que hay algo relacionado con el tema de tráfico, ¿verdad? Sobre la cantidad y el volumen de vehículos que estarían circulando. Esa parte lo vemos a lo que lo leamos los factores. Sigamos más abajo, que ya para terminar. Siguiente TPDA. Ya, el TPDA está dado, en ese caso, ¿verdad? Sí. Ajá, ¿y qué condición específica dice este método? Que se incluye los vehículos livianos. Aquí dice, en ese TPDA ponga todo. ¿Bien? ¿Qué más hay? Ese es el porcentaje de pesado, mis 19%. Y también nos da todos los factores para hacer ¿cómo se llama? Cálculo de los desales, ¿no? La tasa de crecimiento anual, el factor direccional y los factores de distribución y de carril. Ya, todos esos factores del 20 al 24, de la línea 20 y 24, los conocemos, ¿sí o no? Sí, por el Ya, pero a ver, entonces aquí ya no vamos a hablar de sales, porque los sales es para el método AASHTO. Este método se llama PSA, Portland Cement Association. Entonces vamos a ver cómo se llama, pero es para el cálculo de tráfico. ¿Ya? Entonces, mire allí, en la línea 26. 26. Ya. Aquí. Sí. Entonces, eso es una fórmula, ¿verdad? Que ya viene de los datos de arriba. Entonces, ¿cómo se llama esta variable aquí que la está poniendo como clave para el diseño? Tráfico. El Lea tráfico todo de lo que diseño. dice la línea 26. Lea todo lo que dice la línea 26. Tráfico de diseño son los camiones pesados, que es 10.680.000 y cuenta vehículos de más de 4 llantas. Ajá. ¿Qué Ok, hay que poner? ¿Qué atención especial dice ahí? A ver. Esos son los camiones pesados, los que tienen más de 4 llantas. Ya, entonces, vehículos de más de 4 llantas. ¿Qué significará? ¿Verdad? Que son los de tándem para arriba. No. Veamos en nuestra tablita del acuerdo ministerial de los 2 dB. 11 toneladas son los 2 dB. Más de 11 toneladas. Ajá, entonces aquí tiene que ver, no es por eje, sino ¿cuáles son los vehículos de más de 4 llantas? ¿Cuáles son los que? Los demás. ¿Cuáles son los vehículos que tienen más de 4 llantas? Que son los que adelante tienen eje direccional y atrás tienen eje. El eje de atrás,
Nicolás, ¿cómo se debe llamar? Igual, muy bien. Igual, Igual, muy bien. Claro, Ya, que sería. no pueden ser los ejes que tengan ejes sencillos en posterior, ¿cómo es? En delantero y posterior. Tiene que ser al delante direccional y atrás dual. Entonces, cuando en una clasificación vehicular le pongan 2DA, por ejemplo, esos no, porque esos tienen direccionales nada más. Sencillo. ¿Ya? Entonces aquí nos va a tocar ver qué tipo de vehículos hay en nuestra flota para sacar los que no nos convienen. Ya. Entonces, era para presentarles. No se pierdan nuestras próximas aventuras de diseño de pavimento con la PCA. Importantísimo. Importante que lea el manual. Importante que lea el manual, ¿verdad? Porque ahí, y le he demostrado que el método de análisis de conceptos funciona. Si usted entiende bien los conceptos, de ahí cualquier metodología que le ponga, usted va a poder. ¿Y cuál es el mejor de los métodos? El más eficiente. ¿Cuál es el mejor de los métodos? A mí me gusta PCA para rígido, definitivo. Me gusta PCA. Vamos a ver un ejercicio con Ashto y verá que es muy... Ashto da espesores muy... Escuche, Ashto da espesores muy altos, mientras que PCA, lo que me gusta de la PCA, aunque tengo solo hoja electrónica, ya no tengo otro programita libre para darle, pero analiza, baje más abajito, tiene 2 macros, y analiza fatiga y erosión, más abajo. Ya, entonces allí vamos a hacer unas verificaciones y de esa manera usted también está seguro de que está controlando los 2 principales criterios de daño en el diseño. Entonces por eso para rígido siempre me gusta PCA y para flexible pues ya ASHO verificado con empírico mecanicista. Muy bien, entonces lectura, ya está abierto, lectura del manual, verá que le voy a tomar el control de lectura, se lo voy a tomar el 5 para que tenga chance de terminar de leer. ¿Mande? El 5 de agosto. El 5 de agosto, control de lectura de el concepto, o sea, de lo que sea de leer el manual. Y para la próxima clase, para la clase del miércoles, vamos a replicar. Este es el ejercicio 1 de lo que está en el manual. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esa práctica. Muy bien. Nos vemos. Pronto nos veremos presencial. Se cuidan. Chao. Que se mejore, Mike. Gracias, también. Chao.